Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es otra versión de Cara y Seca. Lo que hay detrás de las noticias, ya sabés, mi nombre es Omar López, te doy la bienvenida. Y vamos a hablar de los derechos humanos, vamos a hablar de la situación en las cárceles, vamos a hablar de la política, porque todo, como siempre digo, está atravesado y es política. Tengo con nosotros hoy a un exdirector de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Él empieza esta enorme producción política allá en el año 93. También fue director de la comisión carcelaria, muy importante, del Ministerio de Justicia. Fue subsecretario también de menores. Y un hombre que, como él dice, arriba de los 70 sigue siendo de la juventud peronista. Y qué importante es esto último. No tiene que ver si es del peronismo, del radicalismo, del partido que sea, es ser fiel a una idea, a un sentimiento y a una determinación en busca de un objetivo. Por eso lo voy a presentar a Juan Scatolini, expreso político también, permitime que te diga, estuvo en la unidad número 9. Mirá qué profundo conocimiento, ¿no? Porque él vivió todo ese inframuro y después se puso al servicio de mejorar toda esa situación. ¿Cómo te va, Juan? Gracias por estar aquí. A ustedes por la oportunidad de venir a charlar un poco contigo, Marca, a quien te sigo en estos programas tan interesantes que haces. Te agradezco mucho, muy generoso. Juan, cambió mucho la situación carcelaria en nuestro país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es un lugar geográfico muy complejo. Desde tu época, después vamos a hablar de tu cárcel, lo que has padecido en la unidad 9, como expreso político, pero ¿cambió mucho todo ese escenario interior a este momento presente? Absolutamente. Mira, esta situación tan dramática que se vive en los penales de la provincia de Buenos Aires, creo que en los penales de todo el país, pero particularmente en los de la provincia, tiene un punto de inflexión, yo diría, que es cuando aquel gobernador del rápido vuelo, que se llamó Ruscau, habló de Federico. Exactamente, habló de meterle bala a los delincuentes, y esto se tradujo rápidamente en un crecimiento exponencial de la población carcelaria, de 10.000 presos en el año que él asumió, a poco tiempo después, 25.000 presos. Y vos sabés que la cárcel es un lugar normalmente inhóspito. En la cárcel realmente se padece, no se vive. Pero a partir de ese momento se da otra circunstancia y es el debate por los espacios, ¿no? Con la misma capacidad instalada, donde había 10.000, metieron 25.000. Y entonces ya la pelea no era solamente por el rancho, era también dónde pongo el colchón. Ahí donde estás, pero yo estoy parado. Ahí donde estás, pon el colchón. Ahí. Olmos, bueno, la nueva o la 9. La nueva le dicen porque fue la primera cárcel que se había armado después de Olmos en los años 60, ¿no? Y bueno, esto generó una situación terrible, tremenda, con más el cepo que le habían puesto las salidas. Porque no es de ahora esto de que se habla de que no hay que dejar salir a los que están presos, sino que tiene una vieja historia. Siempre la cárcel es el resultado de una acción política, sabrás. Explicar esto a ellos, que son la audiencia. ¿Cómo es el resultado de una acción política? Explicar un poco más. Siempre es una decisión política la cárcel, en el sentido de que aquellos que gobiernan, sobre todo que lo hacen bajo apotegmas que desarrollan la tolerancia cero para los de abajo, total tolerancia para los de arriba. Entonces estos, cuando tienen apresados a pibes, generalmente pibes jóvenes, conurbano, todo conurbano, ¿no? Entonces la idea es no dejarlos ir, pero además no dotarlos de ninguna herramienta. Nosotros, cuando estuvimos en las cárceles con alguna responsabilidad institucional,
particularmente en el año 93, cuando fui director de Derechos Humanos, yo lo primero que hice, conociendo el paño, ¿no?, es armar un espacio que permitiera charlar de otra cosa que no sea la tumba. Y entonces creamos el primer centro de estudiantes que se creó en la provincia de Buenos Aires, fue en la Unidad 9 en el año 93. ¿Modificó mucho eso? Modificó la expectativa. Los pibes que pasan por esos lugares, tenemos ejemplos extraordinarios de pibes de los cuales seguimos siendo amigos. Nico Rojas, por ejemplo, un chico que queremos mucho, perdido absolutamente en el mundo. Sin embargo, su incorporación a ese centro de estudiantes le permitió recibirse abogado. Hoy es abogado y no se olvida de su origen. Tiene un origen muy pobre y hoy ayuda a pibes y tiene una vida extraordinaria. O sea que la acción que ustedes llevan adelante logró recuperar, en este caso, a este joven. Sí, a tantos otros, pero básicamente... O sea, que da resultado. Claro, la idea es que no es que todos se van a recibir de abogados o periodistas. Bueno. La cabeza les cambia, la expectativa de vida les cambia. Y entonces yo con esa idea del 93, cuando volví en el 2006 como director de población carcelaria, reproduje en una cantidad de cárceles el mismo esquema. Crear centros de estudiantes, que son lugares donde se aleja un poco de toda la tumba, se discuten otras cosas y sobre todo se lee, se estudia. Y así que creamos centros de estudio, como para mí, como dice Borges, el nombre es arquetipo de la cosa. Cada uno de esos centros de estudiantes le hemos puesto un nombre emblemático. En Magdalena, una se llamará o se llama Felipe Vallese, otra se llama Carlón Pereira Rossi. Bueno, y así, en una cantidad de cárceles hemos armado centros de estudiantes. Emblemáticos del movimiento obrero, ¿no? Claro, claro. Bueno, Felipe, ¿no? Uno de los primeros desaparecidos en los años 60. Y así en cada uno, ¿no? Olmes también hemos armado un centro de estudiantes. Pero la idea... La ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, sostuvo a capa y espada, y sin ponerse colorada, violentando todas las estadísticas serias que hay, incluso las propias del Estado, que los extranjeros son la mayoría delincuencial que están en las cárceles, ¿no? Bueno, yo hace poco hice nota con un instituto de investigación de Gino Germani, que pertenece al CONICET, muy serio, que da por tierra todo eso, ¿no? La población carcelaria de antes y de hoy, en general, ¿sigue siendo la misma socialmente? Sí, claro. ¿Está compuesta con las mismas categorías sociales? Sí, son los conurbanos pobres de la provincia, en este caso en la provincia, los conurbanos pobres de la provincia de Buenos Aires, los que van dotando de personal para las cárceles. Digo personal porque también se recluta de los mismos espacios aquellos que tienen que cuidar a los presos, ¿no? Hay una cultura que se modificó con el tiempo políticamente hablando de quienes están a cargo del sistema carcelario. ¿O se ha agravado muchísimo? Copian hasta los códigos, el lenguaje. El lenguaje de los penitenciarios se parece mucho al lenguaje del preso antiguo, que habla de una manera muy particular y se refiere a ¿Actualmente nosotros. hoy? También, claro. Sí, claro. ¿Y esas series que hay ahora en la TV? Se metió con mi rancho, dice un penitenciario. Sí. Un penitenciario, dice eso. Sí. Y te decía, esas series que hay hoy en la TV, que parecen calcadas unas de otras, ¿no? Que se filman incluso en unidades penales que ya están desmanteladas. ¿Son así de reales adentro? Sí, claro. Sí. ¿Son fieles entonces a lo que ocurre realmente? Sí, lo que pasa adentro es eso. Pasa eso. Donde el cuchillo largo, aquel que tiene más habilidad, aquel que tiene más habilidad es el jefe de la ranchada. Y el resto son soldaditos, como ellos mismos les llaman, ¿no? Sí, que no hay que tener una gran trompada, sino que tener una gran muñeca, como dicen. Hay que tener una gran muñeca para pelear, claro. El secretario general de la Comisión Interna de Yacyretá, que congregaba a 7.000 obreros, le decían muñeca Maldonado. Ah, mira. Pero él tenía una muñeca no solo para poder defenderse, sobre todo de la represión, sino para pegar, y pegaba fuerte y bien.
Muñeca Maldonado, que en tiempos de la dictadura estaban dentro del gran obrador de Yacyretá, que tenía 25 kilómetros cuadrados y estaban bajo la represión sistemática, ¿no? Algún día voy a contarles lo que hay abajo de Yacyretá, los cuerpos que han ido cayendo, sepultados, porque denunciaban cómo estaban fundiendo la obra antes de empezarla, ¿no? Donde hacían falta 1,5 millones de metros cúbicos de tal cosa, había 700.000 metros cúbicos nada más. Era plata que se comían, pero ¿no es cierto? obviamente. Y ahora anda como las rutas bonaerenses que tienen un diámetro que no es el adecuado. Y ahora está dando vuelta una información que dicen que se está quebrando la obra de Yacyretá, sí, claro. Porque cada dado que sostiene justamente la turbina, la obra, tiene una altura de 8 pisos. Sí, seguro. Y eso vibra, y si no está bien hecha la obra, empieza a deteriorarse. Bueno, se está hablando, y se está tapando mucho toda esa información. Digo que se tapa mucho porque, bueno, en una época Clarín era uno de los beneficiarios, junto con La Nación, de la publicidad del ente binacional Yacyretá. Eran páginas y páginas y páginas, a costa de silenciar muchas cosas que hoy estamos por ver con un final que podría llegar a ser trágico. Hizo esta separación para que se entienda cómo todo está enganchado. ¿A qué te referís cuando trágico? Y que puede quebrarse, hay mucho peligro de que se pueda quebrar realmente el murallón. Ah, vos te referís a Yacyretá. Sí, Yacyretá. Sí, claro. Yacyretá, Pipé, ahí entre Ituzaingó y Ayolas, ¿no? Ituzaingó de este lado, Ayolas del lado paraguayo. Está el Paraná en el medio. Y bueno, han hecho tantas locuras que, bueno, donde está la memoria genética por donde navega el pez, ¿no es cierto? En lugar de poner ahí la esclusa para levantarlos y pasarlos del otro lado, la pusieron más para acá. Por lo tanto, justamente el Dorado sigue caminando por el medio del Paraná, por su memoria genética. Cuando llega se encuentra con la turbina que los hace harina del otro lado. Porque equivocaron las esclusas, por ignorancia, o sea, y así se hicieron muchas obras en este país. Grandes negocios. Pero, bueno, le llamaron el Monumento Nacional a la Corrupción, ¿no? Sí. Y nunca se los desmanteló. No, pero digo, volviendo a lo nuestro, a ver, Juan Scatolini. Ahora, es un costado que estamos hablando, ¿no? El de las cárceles, de los presos. Totalmente. En realidad, esto es el resultado también de la desigualdad. Y digo desigualdad porque mucho se habla del tema de pobreza, poco de riqueza, ¿no es cierto? Y me parece que la riqueza tiene mucho que ver, la riqueza esta gravísima que estamos teniendo, la acumulación extraordinaria de bienes, que, digamos, sustrae, hablando de Yacyretá, sustrae de panes y peces al resto de la humanidad. Pero yo te quiero llevar a otro lado, a un tiempo pasado. Unidad, un 9... preso político. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste como preso ahí? Yo estuve 4 años en total. Un día le dije a un preso, no, le digo, yo estuve poco. Poco, me dijo. Acá en un día se pierde la vida. Y allá también pasaba lo mismo, porque vos recordarás que, sí, tenés los mismos años casi, un poco menos que yo, pero recordarás que a Dardo Cabo, el 6-7 de enero de 1977, lo sacaron y lo mataron junto al Palo Pirles y a otros 4 chicos, hermanitos Perdigué, un chico y una chica, y Félix Escobar y Segundo Villagra, los tenían secuestrados en La Cacha y los llevaron ahí al kilómetro 56 de la ruta 215 y los asesinaron. Así que eso también tenía la cárcel. Nosotros en algún momento, creo que en el 2006 hicimos un homenaje que llamamos 30 años, 30 nombres, claro. Porque fueron 30 los muchachos y chicas que desaparecieron. Te pregunto, Juan, por todas estas cuestiones vos decidiste aceptar cuando te ofrecieron estar al frente de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia. Fue una historia esa. Sí, había un subsecretario que estaba empecinado en que yo tenía que volver a la actividad pública. Yo había sido director de un instituto de menores y después, bueno, la vuelta de la vida me echaron y después me metieron preso y todo esto que sabemos. Y yo le insistía que no, que ya había pagado, que ya estaba. No, insistió tanto que me nombró director de Derechos Humanos. Y la verdad, fue una experiencia extraordinaria. Me queda muy poquito para terminar este programa y te quiero preguntar por último. El cierre lo va a hacer él, prácticamente. Te quiero preguntar por último, ¿en qué se sueña dentro de la cárcel? La libertad.
Siempre la libertad. Siempre la libertad. El horizonte es la libertad. ¿Cuándo me voy? ¿Qué es lo que más se ama entre compañeros en la cárcel? La lealtad, cuando no existía todavía este mecanismo tan cruel que te puedo robar una papa y puedo matar por una papa. Cuando la cárcel era otra cosa, ya no es lo mismo, ¿no? Y se sueña entonces primero con la libertad, ¿m? Y luego con establecer bases sólidas de amistad, de ranchada, de encuentro, ¿no? ¿Seguís pensando que está bueno seguir siendo joven de la juventud peronista? Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Es muy necesario. Y claro, y además te permite mantenerte vivo, ¿no? Y estar en la pelea que significa seguir luchando por los mismos ideales. Como decía, ¿no?, un amigo, ¿no? Que es la utopía. Exactamente. Avanzamos, sí. Se repliega 2 pasos y vamos 2 pasos. Yo tengo un gran amigo que hice en la cárcel, que se llama Braulio López. Braulio López, sí. Uno de los olimareños. Correcto. Y entonces una periodista hace poco le hizo una entrevista y fue muy chicanera la entrevista, qué sé yo, porque él había dicho que Venezuela había que defenderlo, ¿no? Bueno, entonces dice, ¿usted dónde vive? Yo vivo en una casa de madera. No le creo. Yo pienso como vivo, le dijo Braulio. ¿Y qué hizo la mina? Fue a verlo, se fue hasta la casa a ver si era cierto y piensa como vivo. Y nosotros pensamos también como vivimos. Espero que vuelvas pronto. Ojalá. Por aquí y poder dialogar un poco más con Juan Scatolini, porque lo que queríamos demostrar que hay situaciones que se discuten y mal, y con mentiras políticamente, y con coberturas mediáticas hegemónicas donde la verdad está mutilada, está secuestrada, tenemos una vista parcial de la cosa por intereses. Y cómo esto, a lo largo del tiempo, no solo ha cambiado por la composición social, pero que los pobres siguen siendo los que pagan, con el barrote, con la cárcel. Juan, la seguimos en corto plazo, quiero que te vuelvas por aquí, porque es para hacer varios programas contigo y aprendemos mucho. Dale. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta siempre y con la libertad presente. Siempre. Gracias. Siempre, gracias. Gracias. Con Juan Scatolini, a ustedes, decirles que Juan es la libertad. El derecho a no renunciar lo tenemos todos. Y la construcción política y la conciencia de la voluntad para que esa renuncia no venga nunca es fundamentalmente una construcción de todos los días. Y eso es algo en lo que nos debemos poner a pensar todos nosotros. Gracias y, por supuesto, atenti. Mañana, como siempre, con el mismo desafío del reencuentro. Chao.